Buenas noches, queridos aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión en línea de la competencia Derechos Fundamentales. Hoy vamos a ver, les voy a mostrar la guía de aprendizaje, como hacemos siempre, lo que vamos a estudiar, el material y todo lo que vamos a hacer. Entonces, esta tercera semana tiene 4 evidencias. Y el material que vamos a estudiar es el mismo de todas las veces, Derechos Fundamentales del Trabajo. Para que por favor lo vayamos a leer y lo tengamos en cuenta. La primera evidencia, entonces vamos a mirar el cronograma. Lo que está en amarillo es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Espera, voy a cambiarles acá. Azulito. Y el amarillo. Semana de hoy. Entonces, lo de la tercera semana son 4 evidencias. Me disculpan un poquito la voz, pero es que tengo una gripa y me siento un poco indispuesta, pero vamos a ver la clase. La primera evidencia se llama un mapa mental, violación del derecho al trabajo. La segunda evidencia es un foro, estudio de caso. La tercera evidencia es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. O sea, ¿qué quiere decir el derecho de petición y qué es la acción de tutela? La cuarta evidencia es un texto argumentativo. Entonces, esta evidencia va del 10 de noviembre al 23 de noviembre. ¿Qué vamos a, entonces la guía de aprendizaje? Entonces, la primera evidencia es un mapa mental de violación del derecho al trabajo. Entonces, realiza una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento, o sea, el cumplimiento al derecho al trabajo. Segundo, basado en el componente formativo, elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT o CIDH, CP frente a una violación de derechos del trabajo. Vamos a tener en cuenta elaborar un mapa. Vamos a borrar este. Vamos a colocar uno. Elabore un mapa. Entonces, elabore un mapa en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, CIDH o CDP frente a una violación de derechos del trabajo. La segunda es el foro. Entonces, con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran en desarrollo. Primero, determine cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen. Cuáles son sus respectivas cuantías. Tercera, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran e información consultada, elabore un cuadro comparativo en el cual anuncia las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicación y presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo construcción del cuadro, cómo se hace el cuadro comparativo, donde se describen cada uno de los pasos y efectos y aspectos fundamentales para su construcción. Y la última, un texto argumentativo. Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes 3 temas. O sea, cualquiera de estos 3 temas puede coger. A, importancia del derecho a asociación. B, derecho de huelga. Y C, desafíos del derecho de trabajo en el mundo moderno. Tiene que hacer cualquiera de las 3 en una hoja, pero de igual manera hacen un trabajo bien presentado, donde tenga una portada, la introducción, el contenido de la pregunta que ustedes van a hacer de esas 3 y las conclusiones. Entonces, uno es un mapa de violación, mapa mental de violación del derecho del trabajo. Otro es el foro de estudio de casos, donde vamos a determinar los derechos de los trabajadores que no se cumplen.
El 3 es un cuadro comparativo de derecho de petición y acción de tutela. Y la cuarta, entonces es una sola pregunta que ustedes van a hacer de esas tres. Si quieren, pueden hacer todas las tres preguntas que están en azules. No, las preguntas, o sea, esta menos el foro. Colocarle verde a este foro también. Entonces, pueden hacer las tres evidencias que están en azules, pueden hacer un solo trabajo. Y el foro de estudio de caso, ahí pueden hacer, solo, ese sí me lo hacen. Entonces, voy a anotarles acá. Observaciones. Observación. Las tres evidencias que se encuentran en azul, vamos a subrayarlo en azul, pueden hacer un solo trabajo y me envían, y me la envían, y me la envían, escribo un solo trabajo, y lo envían a cada evidencia. El foro lo realiza independiente. Observaciones, resaltemos los de amarillo. El foro lo realizan independiente. El foro es el verde. Entonces, las tres evidencias que se encuentran en azul pueden hacer un solo trabajo y lo envían a cada evidencia. O sea, hacen un solo trabajo, pero en el mapa mental me envían el trabajo. En el cuadro comparativo me lo envían otra vez. Y en la evidencia de texto argumentativo me lo envían. O sea, en esas tres que están de azul, me envían el mismo trabajo. Pueden hacer un solo trabajo, pero cada uno me envían el mismo trabajo a cada evidencia. Y el foro lo realizan independiente. O sea, este foro que está en verde, sí lo realizan aparte. O el que lo quiera hacer independiente, lo puede hacer también. Acá le doy esa opción. Entonces, vamos a dar inicio. Estamos en la etapa de evaluación, actividad de proyecto 10, la guía de aprendizaje, entonces es la tercera. La abrimos, el mapa mental, violación del derecho al trabajo, el foro de estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acciones de tutela y el texto argumentativo. Son 4 evidencias. Y dice que leamos el material que dice derecho fundamental. Entonces, derecho fundamental y le da clic acá y nos va a mandar acá. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir una acción de tutela, que es derecho de petición, que digamos en qué nos puede perjudicar cada uno de estos, el no tener como presente estas herramientas que le puede causar a las autoridades o que nosotros podemos reclamar esos derechos fundamentales. Entonces, la acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución. Cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce de esta acción de tutela es de inmediato cumplimiento. Un ejemplo, no nos entregan a nosotros una droga o algo que tengamos que hacer un reclamo, pues siempre hacemos primero es una derecho de petición y si ellos no nos omiten el derecho de petición, hacemos una acción de tutela y es de cumplimiento inmediato que lo tienen que hacer. Cuando derecho de petición, un derecho de petición es un derecho fundamental que consiste en la facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y de obtener pronta resolución. También procede contra particulares para garantizar los derechos fundamentales o cuando ejerzan funciones públicas o cuando presten servicios públicos o frente a quien el peticionario se encuentre en estado de subordinación, el empleador. Entonces, vamos a mirar dos evidencias, dos videitos donde nos explican esos dos casos. El primero, el derecho de petición. Siguiendo los preceptos establecidos en la nueva ley estatutaria que regula el derecho de petición en Colombia, la ley 1755 de 2015, Libardo Guauta, coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y el Derecho, nos habla sobre la importancia de resolver las peticiones a tiempo, así como de las posibles consecuencias jurídicas por no hacerlo. ¿Qué es un derecho de petición? Por el derecho de petición, en términos generales, podemos entender toda solicitud que eleve una persona ante la administración pública o ante los particulares, independientemente que estos sean personas naturales o sean personas jurídicas o que necesariamente deban cumplir funciones administrativas o funciones de las entidades del Estado. ¿Para qué sirve? El derecho de petición sirve para que cualquier persona solicite información ante las autoridades acerca de las funciones que le son propias. Adicionalmente, para presentar quejas, iniciar actuaciones administrativas, formular consultas, obtener copias, obtener información. Incluso la nueva norma establece la posibilidad de que menores de edad, sin que medie la representación de sus padres o de un abogado, puedan solicitar información ante las autoridades encargadas de protegerlas. ¿Cómo se presenta? En términos generales, el derecho de petición no requiere formalidad alguna para formularse. Incluso es posible presentarlo verbalmente. Sin embargo, existen algunas peticiones que se entienden regladas y para las cuales la administración tiene que definir previamente y publicitarlo los requisitos que ésta debe cumplir para poder darle trámite. ¿Cuál es el tiempo límite de respuesta oportuna? Lo primero que hay que decir es que el derecho de petición tiene diferentes modalidades. Por eso, dependiendo de la modalidad, será el tiempo de respuesta. Me explico. La regla general establece que el derecho de petición se debe resolver en el término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la petición. Pero en las modalidades de consulta, el término para resolver son 30 días. En la modalidad de entrega de información y documentos, el término es de 10 días. Cuando se trata de peticiones entre entidades del Estado, también es de 10 días. Y finalmente, cuando se trata de peticiones o cuestionarios elevadas por los congresistas, el término es de 5 días calendario, que a diferencia de los anteriores se cuentan hábiles. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas al no responder y comunicar en tiempo la respuesta? Inicialmente tenemos que decir que el desconocimiento del derecho de petición es la vulneración a un derecho fundamental. Por esta razón, dejar de resolverlo tiene como primera consecuencia la procedencia de la acción de tutela en contra de la administración para que se dé respuesta en el término que la autoridad judicial determine. La segunda consecuencia es el inicio de una actuación de carácter disciplinario por haberlo dejado de responder en tiempo. La tercera es que la persona puede, ante el silencio de la administración, interponer los recursos para lograr una respuesta efectiva. Y finalmente, podría la persona acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y promover una acción contenciosa en contra de la administración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, acá nos explicaron claramente lo que es una acción de tutela, el derecho de petición. Vamos a ver este otro videito para que nos quede más claro el tema.
Bueno, esos dos videos nos explicaron claramente sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces, vamos a leer todos el material de formación que se encuentra acá, que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo, y lo vamos a leer todos. Que es importante que ustedes conozcan que estas dos herramientas son muy importantes para que no nos vulneren a nosotros los derechos fundamentales. Entonces, es bueno que conozcan cómo se maneja, qué es lo que deben de hacer, qué tanto tiempo tienen las personas para nosotros poderle hacer que ellos nos respondan a nosotros. Por ejemplo, es muy constante o muy normal, pues, que no nos entreguen las drogas en las EPS. Entonces, ¿tú qué haces cuando no las entregan? Entonces, primero que todo, hacemos una PQR. Solicitamos por medio de esa PQR que por favor nos explicamos por qué no nos dieron la droga. Entonces, esa PQR o el derecho de petición. Cuando no nos entregan la droga, entonces colocamos la PQR, el derecho de petición, y ellos prácticamente, si uno la envía a los 5 días, antes de 5 días nos está llegando ese, el documento y la droga nos está llegando a las casas. Entonces, conocer bien el derecho de petición, la acción de tutela, porque si no nos tienen en cuenta el derecho de petición, inmediatamente colocamos la acción de tutela. Entonces, es bueno que ustedes se lean todo este material de formación para que sepan a qué es que deben de tener en cuenta, qué es lo que les va a tener en cuenta.
Apenas tenía eso. Vamos a ver este video donde nos explica. Espérame tantico. Derechos fundamentales del trabajo. Acá no escuchamos, pero entonces vamos a mirar lo que nos están escribiendo ahí en el tablero. Entonces, acá nos explicaron, digamos, bien a lo que nosotros tenemos derecho, los derechos fundamentales en el trabajo. Una de las principales luchas de los movimientos sociales a la cabeza del movimiento de mujeres es el derecho al acceso en condiciones de no discriminación y de igualdad de oportunidades. En términos de la remuneración de oportunidades, junto a esta nueva exigencia laboral se encuentra la protección de las personas jóvenes que trabajan y la erradicación del trabajo infantil. Acuérdense, entonces vamos a leernos todo el material que se entiende por trabajo, cuál es el convenio colectivo, pero pues en esos momentos lo que necesitamos es saber a qué trabajo, cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen. Yo les digo dos, uno que son las horas extras que muchos no las pagan y otros son los recargos, lo de salud que tampoco se paga. Entonces son derechos laborales y cuáles son sus respectivas cuantías. O sea, cuánto sumaría, digamos, en un salario mínimo, cuánto sumaría eso. Entonces, vamos a leernos todo el material de formación que les expliqué, los videos, si quieren verlo, vuelvan y los ven, y vamos a responder eso. Recuerden que pasa la evidencia número 1, la EB01, o sea, evidencia 1, la evidencia 3 y la evidencia 4 podemos hacer un solo trabajo, pero en cada una, entonces me la envían a cada una de ellas. O sea, el mapa me lo envían ahí el trabajo, el cuadro comparativo lo envían, el texto argumentativo. El foro si me lo responden individual, independiente. El que quiera hacer uno por uno lo puede hacer. El que quiera hacer los tres trabajos, así como les estoy diciendo, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Cualquier inquietud, cualquier duda que lleguen a tener durante la formación, mientras estén haciendo ustedes realizando el trabajo, me escriben al grupo de WhatsApp o al interno que yo estoy pendiente para colaborarles con mucho gusto. Muchas gracias por la asistencia y feliz noche para todos.